Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Alberto, es un honor tenerte aquí. Alberto Cobos, paleontólogo y director también gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico en Teruel, Dinópolis. Bueno, luego hablaremos de tu labor actual y del museo y todo esto para que la gente que esté interesada pueda ir a verlo. Siempre abro las entrevistas un poco hablando sobre tu labor como investigador, es decir, qué fue tus inicios, ¿no? ¿Qué fue lo que te indujo, si fue una cosa vocacional, dedicarte al tema de la paleontología? Y ya luego más concretamente a tu labor de investigador dentro del área de los dinosaurios, ¿no? Pero me gustaría que empieces por tus inicios como investigador. Sí, bueno, un poco yo creo que los inicios al final es la niñez, ¿no? Desde comenzar con aspectos que te gustan de la geología, también de la historia de la Tierra, de la historia de la vida de la Tierra en la paleontología. Y bueno, pues de ahí un poco a la hora de formarme en ciencias geológicas en la Universidad del País Vasco. eh, Trataba mucho con minerales, Ajá. realmente, ¿no? Una zona en la que había una gran riqueza minera en la industria del hierro. Y bueno, pues a partir de ahí es un poco cuando te van surgiendo otro tipo de expectativas de todo tipo, también con la paleontología y cómo pues poco a poco se va formando uno y al final pues hasta que bueno, pues llegas a hacer tu doctorado especializado en paleontología, pasando lógicamente por muchas etapas en la vida y poder ir trabajando desde hace muchos años también aquí en la Fundación Dinópolis. Ah. Y ¿tuviste algunos mentores? Pues siempre cuando uno recuerda, ¿no? En su labor de investigación, siempre hay determinadas personas que influyeron en la trayectoria tuya, ¿no? En tu caso, ¿qué mentores, digamos, te marcaron y dirigieron un poco tu futuro investigador? Bueno, Paco, pues si quieres que te diga la verdad, no puede que no sea clásico, pero no reconozco así ahora mismo ningún mentor concreto Ajá. respecto al por qué te gustaba una cosa. O sea, es algo que así fue surgiendo, lógicamente, luego en las últimas etapas de lo que es toda investigación, paleontología, de los últimos 26 años aquí también en Teruel, pues con todos los compañeros con los que he podido pasar por muchísimo tiempo, con Luis Alcalá, con Rafael Rollo, con Luque, con todos los que están aquí, Eduardo Spilde, Luis Mamper, bueno, muchísima gente, pero bueno, los considero como compañeros que Ujú. hemos vivido muchas etapas, lo que es la investigación en paleontología en general y de la provincia de Teruel en particular, pero no te sabría decir así alguien que tengo en mente, dices, pues mira, esta persona o esta otra, ¿no? Han Ujú. sido muchas y al final una serie de circunstancias en la vida que hacen que también, al fin y al cabo, yo mismo, además de la propia paleontología en sí mismo, el estudio sistemático de los fósiles, también creo que hablaremos bastante, o yo suelo hablar bastante al final de la utilización de la paleontología como factor de desarrollo territorial, ¿no? A través de un proyecto como Dinópolis. Y al fin y al cabo, pues esa mezcla de todas estas cosas es las que hace que, bueno, pues un investigador, además de investigar estrictamente el fósil, pues también investigar en cómo se difunde ese fósil, ¿no? Y al final Ajá. yo creo que ahí me siento muy, muy reconocido. Si te parece, empezamos a hablar un poco para que la gente que no es experta al tema sepa algo del tema de los dinosaurios, ¿no? A mí siempre, y yo creo que a todo el mundo, ¿no? Le resulta fascinante el tema de los dinosaurios y más por todas las proyecciones de cine y todo que hemos tenido en esto, ¿no? Que ha influido mucho. A mí me gustaría primero que empezaras definiendo, o sea, ¿qué son los dinosaurios? ¿No? ¿Qué caracteriza a un animal determinado como un dinosaurio? Bueno, realmente, por no entrar en muchísimos matices, vamos a decir que es un grupo de vertebrados que se diferenciaba de otros, o se diferencia, vamos a decir, de otros reptiles, vamos a decir, por la disposición de algunas de las extremidades por debajo de su cadera, algo así, Ajá. ¿no?
cocodrilo Ajá. o así, ¿no? A diferencia de una lagartija o un cocodrilo, en el que vamos a decir que no, pues las extremidades las tiene como abiertas. Mm, ¿M? Cuando ujú. hablamos de los dinosaurios, lo que son extremidades rectas debajo de esa cadera. Además, hay otra serie de características en el cráneo, en incluso la muñeca, en cómo movían las ciertas extremidades. Pero bueno, yo sobre todo consideraría a esas, ¿no? De alguna manera un poco más parecidos a los que pueden ser los mamíferos, Mm, actualmente, los ujú. dinosaurios especializados así, que comenzaron ya en el Triásico su andadura como tal, se extinguieron los dinosaurios navianos en el Cretácico superior hace 66 millones de años, pero bueno, de alguna manera también hoy en día pues sabemos que muchas aves o las aves en sí mismo pueden ser consideradas como dinosaurios avianos, ¿no? Como si realmente no se hubieran extinguido. Pero bueno, dicho de una manera, sobre todo la posición de las La extremidades presión. del tronco. Y tienen, o sea, proceden de, ¿cuál es el linaje común? Por ejemplo, es un reptil, has dicho, ¿no? Eh, Sí, bueno, serían dentro de los arcosaurios, hay diferentes grupos y estarían ahí enclavados los dinosaurios. ajá. Eh, ¿Por qué se dice, cuando hablaste antes de la época donde que vivieron los dinosaurios en el Jurásico o Cretácico, no sé, Bueno, eh, Triásico, Jurásico y Cretácico. y estamos hablando de 200 millones de años Sí, aproximadamente, ¿no? más, sí, unos 230 millones de años, 250 hasta 66 millones de A años. los 66 millones de años. Y se dice siempre que en aquella época, o sea, los dinosaurios dominaron la Tierra, ¿no? Eso, ¿qué quiere decir cuando uno dice que dominaron la Tierra? Bueno, yo quiero decir, ¿y en qué época dominaron la Tierra? ¿Cuándo, no? En el Triásico, en el Jurásico, en el Cretácico, parece que fuera todo un instante y estamos hablando de muchísimos millones de años. Exactamente, exactamente. Por lo tanto, bueno, pues sí, fueron unos seres vivos que en determinadas épocas probablemente dominaron, ¿qué es dominar, no? Dominar la Tierra. Bueno, estuvieron muy presentes Ujú, en diferentes ambientes terrestres, porque todos los dinosaurios vivían en tierra firme o en zonas muy limítrofes, por decir algo así, ¿vale? Y entonces, claro, lógicamente, pues, pero vamos, habría también más insectos, por ejemplo, que dinosaurios, ¿no? ¿Quién domina hoy la Tierra? Preguntaría yo. No, yo no sabría contestar. Los No, mamíferos. no, ¿no crees que el Homo sapiens? Entonces, dominar, ¿qué es dominar la tierra? No sé, pues eso, o sea, muy abundantes, en Mm, este caso, con diversos, formaban parte, lógicamente, de los ecosistemas del Triásico, del Jurásico, del Cretácico, y depende de qué ecosistemas habría un tipo de dinosaurios u otros, porque ese es otro de los errores habituales del pensar que siempre eh, los dinosaurios pues, vivían más o menos todos juntos, ¿no? Los que vemos en las películas y nada más lejos de la realidad. Y ujú. entonces sí, un poquito hay que ver cómo ocurre hoy en día, pues si queremos compararlos con nosotros mismos, con los mamíferos, por ver los diferentes ambientes y diferentes ecosistemas que habría en determinadas épocas geológicas y en diferentes entornos geográficos también, lógicamente. Mm. Sí, estabas diciendo de que vivieron desde los 200 y pico millones de años hasta su extinción o sea, estamos hablando de un abanico o un tiempo que para nosotros es que llevamos menos de 1 millón de años Mm. en la Tierra, pues a veces tenemos que Sí, tomar las cosas en perspectiva, ¿no? Eh, sí, u- algo fascinante, vamos, que a mí siempre, a todo el mundo le llama la atención, es la extinción de estos animales. Es decir, cómo pudo, no sé si eso es está ya perfectamente confirmado, cómo pudo un asteroide impactar con la Tierra y eliminar en un periodo de tiempo relativamente corto un tal cantidad de animales, ¿no? Es algo. bueno, el debate siempre sigue ahí, ¿no? Al fin y al cabo dices, la escala para los geólogos y los paleontólogos es el millón de años, ¿vale? Hacernos idea de esa escala, a escala para los humanos, pues claro, lo de siempre, ¿no? Como mucho conocemos alguna persona que tiene 100 años. Entonces, claro, un millón de años es prácticamente nada para nosotros, pues si hablamos de 200 millones de años, pues es muchísimo, ¿no? Mm.
Y efectivamente, perdona un poco, como ¿qué es lo que me habías estado Bueno, lo preguntando? que te Ah, el había, tema de la extinción. el Bueno, tema de la extinción un poco, o sea, si eso es algo o sea, ¿qué es lo que origina la extinción de los dinosaurios? Porque, bueno, impacta bueno, un asteroide, pero ¿cuál es la evolución para que se extingan? O sea, ¿cuál es el...? bueno, es eso, como todo, hay teorías de todo tipo. Lo que tenemos claro es que un asteroide cayó, Mm, pero cayó hace 66 millones de años y han caído varias veces más. Y la extinción de los dinosaurios no ha sido la más masiva. Ha habido otras extinciones, por ejemplo, al final del Pérmico, todavía más masiva, ¿no? Realmente, pues la secuencia de acciones es siempre pues, un poquito la misma en este caso, ¿no? Pues un meteorito que cayó en la actual zona de Yucatán, en Chichulud, y ujú, bueno, a partir de ahí todos los efectos que se crearon, del efecto de comillas invernadero, los grandes incendios, los grandes tsunamis, y como durante todo parece ser que afectó de forma muy importante a la mayor parte, a todos los dinosaurios no voladores. La pregunta a veces es, dices, ¿por qué los cocodrilos no? Por ejemplo, que ya existían. O algunas exactamente. tortugas no. Sí. Bueno, pues ahí todo el rato lo que se acaba es las diferentes interpretaciones también a la hora de pensar que ciertos dinosaurios, a la mayoría ya podían estar en declive al final del Cretácico superior, pero bueno, realmente al final cualquier o aquellos animales que durante un tiempo determinado pudieron aguantar esas condiciones, vamos a decir, ambientales que se dieron hace 66 millones de años, fueron los que pudieron sobrevivir, perdurar, ¿no? Por ejemplo, animales que tuvieran la capacidad de meterse bajo tierra, estar bastante tiempo Ujú. entre comillas, escondidos y otros que no, y fue lo que hizo que esa cadena, que los dinosaurios se extinguieran probablemente de forma definitiva, como digo, los dinosaurios no voladores, ¿no? Ya. Por Algo falta... así, pero bueno, esto es como todo, hay diferentes de todo tipo, ¿no? Claro. Hay que además de los meteoritos, pues que ya había también un efecto invernadero muy grande porque se habían dado erupciones volcánicas durante mucho tiempo en la actual zona de la India, un poco para que se me entienda. Pero bueno, realmente la caída del meteorito de esas características es algo realmente catastrófico y algunos de los seres vivos que había en la Tierra perduraron, aguantaron, ¿no? Y los dinosaurios parece ser que no. Pero aún así, siempre habrá interpretaciones de todo tipo, ¿no? Pero la seguridad de que ese meteorito cayó está clarísimo, está Y, clarísima. y, Nosotros en España hay lugares donde se ve la capa de iridio, ¿no? Este claro. elemento que estaba en los meteoritos que se generan en diferentes capas Ajá. y por ver no sé, pues en Guipúzcoa, en Murcia, en diferentes lugares. Y esto que aquí son centimétricos, pues si te acercas a la zona de impacto, pues son metros y metros de espesor de ese evento catastrófico que se dio hace 66 millones de años. Ujú. Eso provocó una pérdida una reducción de la radiación ultravioleta, o sea, las plantas morirían, ¿no? Bueno, no, pues realmente, justamente trabajamos también con paleobotánicos y de determinadas plantas sí, pero la mayoría perduraron, ¿no? Así, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. No habría una extinción en el final del Cretácico si tuviera que ver con las plantas. Ajá, ¿Mm? Sabes que esto es relativo, depende de qué tipo de foraminíferos también, en el mar. Los amonites se extinguieron, pero los nautilidos no. Por eso, en función de si sus hábitats de vida eran más superficiales o de zonas más profundas, donde pudieron perdurar más tiempo. Pero en concreto, el caso de las plantas, al menos no hay un registro muy claro de que la mayoría de ellas se extinguieran, sino todo lo contrario. ya. Se podría decir que nosotros no existiríamos si los dinosaurios no se hubieran extinguido. Es decir, los mamíferos no hubieran evolucionado como evolucionaron. Porque Bueno, pero el- nosotros y todo lo demás, o sea, al final la evolución es una cadena de hitos y de eventos que hace que al final, pues, los diferentes seres vivos que hay en la Tierra sean de una u otra manera. Efectivamente, pues nosotros no seríamos probablemente como somos, pero bueno, pues habría otro tipo, otra evolución en los mamíferos que hubiera sido totalmente diferente. Eso está claro, eso está muy claro. Ujú, Pero, ¿qué hubiera pasado? Pues no lo sabemos. También de todo esto hay teorías un poco frikis, ¿no? Desde todos los puntos de vista. ya, Pero nosotros efectivamente, pues no. claro.
Comentaste antes de las aves, ¿no? Yo he leído vamos, en revistas de divulgación, ¿no? Que las aves se consideran los dinosaurios actuales, entre comillas, ¿no? Es algo así para que la gente entienda, o sea, las aves proceden de ahí. Sí, más que proceden, las aves, ya había aves, ¿no? ¿Vale? Conviviendo con los dinosaurios en sí mismo. Entonces Ujú, sabemos que proceden de un linaje, por decir de alguna manera, de los dinosaurios terópodos, los carnívoros, y de algunos de ellos es como surgieron ya las aves, los ancestros de las aves, y hoy en día pues hay muchísimas, podríamos establecer bastantes convergencias o aspectos que relacionan a las aves con los dinosaurios, pero bueno, yo no creo que es fácil ver un avestruz y pensar en un dinosaurio o un emú o un ñandú, pero también un cuervo, ¿por qué no? A la hora de ver su esqueleto relacionando con el de un velociraptor. Realmente, bueno, pero ahí tiene que quedar muy claro que evolucionaron a partir de un linaje concreto de dinosaurios, pero que las aves ya existían, ujú, ya existían. convivieron con los dinosaurios. No equivocarlas con los reptiles voladores, que generalmente siempre, o los reptiles marinos, que se consideran en general dinosaurios a todo, ¿vale? Pero son otra cosa. Los reptiles voladores también se extinguieron, Ujú, ajá, tipo los pterosaurios, ¿vale? Yo creo que así se conocerá mejor. Y los reptiles marinos, tipo el Armosaurus, Priosaurus, pues también todos estos se extinguieron. Este grupo de reptiles marinos se extinguieron también en el Cretácico superior, al igual que los dinosaurios. Con las películas puede parecer que todos estos eran dinosaurios, ¿no? sí. Ahora mismo, pues bueno, viendo por ejemplo Parque o Jurassic World 4, por decirlo de alguna manera, Revive, puede parecer que el gran Quetzalcoatlus era un dinosaurio o un mosasaurio era un dinosaurio y no es así. No eran dinosaurios, estaban de alguna manera algunos más emparentados que otros realmente, pero entre ellos, pero no eran dinosaurios porque todos los dinosaurios vivieron en tierra firme, como decía, o en zonas, en llanuras deltaicas, en zonas, vamos, con un poquito de agua, como puede pasar hoy también con muchos mamíferos, pero que sepamos no había ningún dinosaurio explícitamente marino, por ejemplo, que entendernos así. Pero habían voladores, ¿no? Dinosaurios voladores sí habían. No, no, son Tampoco, reptiles, no. Son reptiles voladores. reptiles voladores, Un pterosaurio no es no es un dinosaurio. Reptiles Ajá, voladores o ajá, sí, reptiles marinos. Los que eran voladores eran las aves. ajá. Las aves que ya convivían con los dinosaurios. Por eso encontramos en yacimientos, por ejemplo, en yacimientos de España, como el yacimiento de las Ollas en Cuenca, pues encontramos dinosaurios en su estricto, en ese yacimiento, pero también los fósiles de las aves que ya en el Cretácico, hace 125 millones de años, convivieron con esos dinosaurios, Ujú, ¿vale? ujú. Y los reptiles voladores es otra cosa, es otra historia. Es otra historia. Ajá. Es otra historia, sí, Que- sí. Quería preguntarte, ya que hablaste de los yacimientos en España, se han descrito especies de dinosaurios propiamente en España. O sea, y España, por ejemplo, ¿qué papel ocupa? O sea, ¿qué zona fue dentro de Europa habitada por dinosaurios? ¿Realmente hay aquí bastantes fósiles o vinieron aquí muy pocos? O sea, ¿cómo es el estado de...? Pues realmente España es un país con una riqueza paleontológica de dinosaurios increíble. Es más, es fundamental para conocer la evolución de los dinosaurios a nivel mundial, Así, especialmente ¿eh? la Eurasia. Sí. Actualmente hay 10 comunidades autónomas que tienen restos de dinosaurios, algunas mucho más que otras, pero realmente sí, en España y si añadimos Portugal, eh, tenemos un registro desde lo que es el Jurásico medio Ujú, principalmente hasta lo que es el Cretácico superior. Abarca un gran intervalo de tiempo geológico, ¿no? En España principalmente desde el Jurásico superior hasta el Cretácico superior, desde hace 150 millones de años hasta hace 66 millones de años. Y hay comunidades pues, como Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, en Asturias, en La Rioja, que en función en Comunidad Valenciana también, Cataluña, en función de la época geológica, pues tenemos mayor o menor riqueza en yacimientos, pero bueno, realmente es un lugar fundamental, sobre todo también
porque, por ejemplo, en el Jurásico superior, lo que es la actual península ibérica, la Ujú. placa ibérica, podemos decir de alguna manera, también pudo ser un lugar de puente entre lo que es la actual Europa y Norteamérica, ¿no? Y es lo que Ah, puede sí. hacer que encontremos los mismos géneros muy parecidos actualmente en el Jurásico de Norteamérica o en el Jurásico de España o en el Jurásico de Portugal. Mm. Entonces, la riqueza, como te digo, es tremenda. Yacimientos paleontológicos, podríamos ir con, yo qué sé, el primer dinosaurio nuevo descrito en España realmente fue en 1872, es cuando se da la primera descripción científica sobre el hallazgo de dinosaurios en España. Ajá. Es a través, se asignan a Iguanodon, lo hace Juan Vilanova y Piera, un catedrático de paleontología, Ujú. con fósiles de Utrillas, aquí en Teruel, y de Mm. Morella, en Castellón. Esto Ujú. fue en 1872. Mm. Sin embargo, bueno, pues después, posteriormente, trabajos de José Rollo y Gómez y de otros paleontólogos, bueno, pues hacen que puntualmente se siga incrementando el hallazgo de dinosaurios. Pero el primer nuevo dinosaurio descrito para la ciencia en España se llama Aragosaurus ischiaticus. Ah, Aragosaurus, el lagarto de Aragón, ajá. y fue descrito por José Luis Sanz y colaboradores en 1987. Ah, no sé mucho, ¿eh? No, efectivamente, ahí se ve cuando un poquito que estábamos muy lentos a la hora de escribir nuevos dinosaurios. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, este año cumplimos 200 años de la descripción de Iguanodon, ¿Y con qué fue fósiles. el iguano? ¿Perdón? ¿Qué era el iguanodon? Bueno, iguanodon, pues es un dinosaurio ornitópodo, un dinosaurio fitófago, comedor de plantas, cuadrúpedo, de vez en cuando se podía poner también a dos patas, que tendría unos 9-10 metros de longitud, ¿no? Hoy en Mm. día hay dos especies conocidas de Iguanodon, Iguanodon galvensis, Iguanodon bernisartensis, que sería el clásico este último, y se cumplen 200 años de la descripción de Iguanodon, el primer dinosaurio que se describió por Gino Mantel. El primer dinosaurio sería Megalosaurus, que fue pues el año pasado, ¿no? Realmente sí que en España tardamos mucho tiempo en tener un nuevo dinosaurio para la ciencia, pero desde 1987 hasta la actualidad aproximadamente habrá 40 nuevos dinosaurios descritos para la ciencia, Wow. procedentes con fósiles de España, ¿no? Ajá. De ellos, aproximadamente algo más de una cuarta parte, pues proceden de la provincia de Teruel. La Mm. verdad que aquí ha habido un trabajo muy grande desde el punto de vista de la investigación, de la conservación también de los fósiles y la propia utilización de estos dinosaurios como factor de desarrollo territorial. Mm. Pero bueno, la verdad que hay iconos importantísimos a nivel europeo y España, sin duda alguna, es el país de Europa con mayor riqueza paleontológica, yo diría en general, pero de dinosaurios en particular. No solamente a través de los huesos, Mm. Sí. que también, sino también de las huellas. Ajá. Entonces es un sitio perfecto, como una aula perfecta para intentar correlacionar las huellas de los dinosaurios con los dinosaurios productores. Ya, Lugares del mundo que a lo mejor son muy ricos en huellas de dinosaurio, ya, otros en huesos. Pues aquí, por suerte, lo tenemos todo, ¿no? ya. Y sobre todo también porque en los últimos años hay diferentes grupos de investigación ligados a universidades, ligados en este caso pues a una fundación como la que yo dirijo, que se ha avanzado muchísimo en la investigación de todo ello. Realmente estamos ahora viviendo el gran boom de la paleontología de dinosaurios en España, En sin lugar a España. dudas. Sí. Sí. Si quieres, Y, luego hablamos de Dinópolis. Antes quería preguntarte un poco más sobre las especies diferentes de dinosaurios. O mm, sea, a grosso modo, seguro que habrá, no habrá una respuesta concreta, ¿no? Pero para tener una idea, ¿cuántas especies de dinosaurio puede haber o podía haber en aquella época o que se hayan descubierto? bueno, sabemos más o menos las que hay ahora descritas, que son en torno a unas 1000. 1000. Pero Ok. sí, en el mundo, ¿no? Pero bueno, que esto es como todo, que Claro, al final se puede incrementar mucho o se puede estancar y tampoco ya solo le daría mayor importancia, ¿no? A veces el tener o no tener nuevos géneros o nuevas especies se le da como mucha importancia, pero a veces es mejor tener el conocimiento de lo que tienes. Y a claro. lo mejor tienes un género, una especie y necesitas tener mucho mayor conocimiento
para saber su ecosistema, dónde vivía. O sea, realmente no pienso que el paleontólogo, cuantas más especies haya definido, mejor paleontólogo es. Sí. Para mí, todo lo contrario, es mejor tener el conocimiento concreto de los fósiles con los que trabajas y hacer Mm, buenas publicaciones científicas. Pero bueno, en España me preguntabas, pues por suerte tenemos diferentes tipos de dinosaurios. mm. Los dinosaurios saurópodos, ¿no? Que son los dinosaurios cuadrúpedos con el cuello y la cola largo. Bueno, pues tenemos el dinosaurio más grande de Europa, que es Turiasaurus riedebensis, que también tuvimos y tuve la suerte de describirlo con mis compañeros aquí en Teruel. Pero Ajá. hay otro tipo de dinosaurios saurópodos del Jurásico Superior, también conocidos en España, pero también del Cretácico Inferior. Estoy hablando ya de un salto de 20 millones de años. Sí. Diferentes grupos de saurópodos. A veces podemos pensar que todos los saurópodos eran iguales, ¿no? Claro, claro, claro. Pero Pues sí. eran diferentes. A lo mejor unos tienen más aspecto de jirafa, entre comillas, con las patas delanteras más largas que las traseras, como pueden ser los brachiosáuridos. Sí. Otros tener la cola muy largo, el cuello muy largo, como lo pueden ser los diplodócidos. La verdad Ujú. que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una gran variedad de dinosaurios y que no todos Claro, es eran que con tantos parecidos. millones de años de evolución, claro, o sea, tuvieron que haber evolucionado, ¿no? Todos. No, pero claro, y convivieron efectivamente, convivieron diferentes tipos de saurópodos o grupos de saurópodos o clados de saurópodos en la misma época geológica. ¿Vale? Se sabe con los conocimientos actuales, siempre se ha dicho que los animales, cuanto más grandes son, eh, más longevidad tienen, ¿no? Se sabe cuánto era la vida media de un gran dinosaurio de estos que estamos hablando. Bueno, hay algunos estudios que se han hecho, entonces también hay un estudio de la paleontología que es la histología, el estudio también vamos a decir que de alguna manera se secciona o se toman diferentes muestras de las costillas o de algunos huesos apendiculares, algunos huesos largos de los dinosaurios y se busca también, entre comillas, como a los años de crecimiento, ¿no? Como puede pasar Sí, con los troncos. sí, Y bueno, algunos ejemplos puede haber de diplodócidos de 35, 30 años, estimaciones aproximadamente así, o sea, vivían entre comillas, bastante tiempo, pero también se está evolucionando en ello porque es como todo, o sea, volvemos a repetir, unos dinosaurios podían vivir 50 años quizás y otros a lo mejor 5, o sea, depende qué claro. tipo de dinosaurios. No podemos generalizar porque es un grupo muy grande, con muchísima variedad y muchísima variabilidad también en sus propios ecosistemas y formas de vida. Mm. Eh, ¿Dónde se localizan, o sea, dónde se pueden encontrar este tipo de fósiles de tantos millones de años? Sí, ¿Son en cuevas? En qué zonas se no. pueden encontrar? No, para Ah, nada. Como bien he dicho antes, y esto es importante, es si los dinosaurios vivieron en tierra firme, ujú, lo que tenemos que prospectar es mm, buscar con los permisos oficiales, buscar en aquellos sedimentos actuales que proceden de ambientes de tierra firme. ujú, Si yo quiero buscar dinosaurios en rocas calizas, que proceden de ambientes marinos profundos, ujú, pues no encontraré dinosaurios. ujú, ujú, ujú. Encontraré pues, fósiles marinos. Ajá. Si voy a una formación geológica que, por ejemplo, es un sistema somero, una zona deltaica en la que también puedo encontrar arcillas, zonas de desbordamiento donde se depositan todos esos materiales hace 140 millones de años, pues ahí puedo encontrar huellas de dinosaurio, huesos de dinosaurio, o en zonas fluviales también, Ujú, antiguas, ¿vale? Para ujú, que nos entendamos. Entonces, en esos sedimentos es donde encontramos los yacimientos. mm. Generalmente lo que se encuentran son esquirlas, Huesos. trozos de huesos, Ujú, que nosotros sabemos diferenciar de una piedra normal, de una roca normal. ujú, Cuando encontramos esas esquirlas, intentamos averiguar, saber de qué estratos cercanos pueden haber aparecido esas esquirlas, generalmente rodadas, ¿no? Y a veces tenemos la suerte de encontrar los niveles en los que están los huesos in situ. Ahí es ujú, cuando procedemos a realizar la excavación y poder tener más o menos suerte a la hora de encontrar los fósiles correspondientes, ¿no? De un ujú. dinosaurio, de varios especímenes o incluso de miles y miles.
de huesos de dinosaurios. Por ejemplo, en Teruel hemos encontrado muchísimos huesos de dinosaurios y de otros vertebrados en una mina de carbón de hace 111 millones de años, proceden esos sedimentos. Ya. Por eso, porque el ambiente era un ambiente propenso para encontrar animales que vivieron en el continente. Ya. Entonces, esos somos los paleontólogos que nos dedicamos a los dinosaurios. Ujú, Un ujú. paleontólogo que se dedica a buscar trilobites, a los trilobites, pues nunca buscaría en los lugares en los que nosotros buscamos dinosaurios. Primero, por la edad geológica, Ujú, porque tengo que intentar que sean del Triásico, del Jurásico, del Cretácico. ujú. Y segundo, por la procedencia del ambiente en esa época geológica, concreto en esa edad. No sé si me he Ya. Sí, explicado. sí, 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 Bueno, estás pero vamos, explicando que bien. nosotros no vamos a una cueva a encontrar dinosaurios. Claro, que tiene, va un poco dirigido a la zona donde pueden, claro. Y, Claro, claro, eso es que depende, es muy importante, edad geológica y ambiente de procedencia. obviamente. Y una cosa, las nuevas tecnologías, por ejemplo, la paleogenética, el DNA, la proteómica y todo esto que ha revolucionado mucho el campo de, sobre todo la evolución humana y tal. Claro, cuando se remonta uno a millones y millones de años, el DNA es inexistente, me imagino, en esos huesos, ¿no? Bueno, ahí está el debate, lo que se empieza a encontrar son trazas de ADN. Así, ¿eh? Sí que ya hay especialistas, colaboramos con especialistas en todo ello, también con los fósiles de dinosaurios, ¿no? Pero claro, de ahí a poder decir que ahora cojo el ADN y tengo la secuencia completa y vamos a decir que revivo, ¿no? No, no, por supuesto, pero yo Eso hay pensaba mucho manejo. No, no, pero sí, 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 sí se así, ¿eh? trabaja todo ello, sí. Y se están debates si lo que vemos son las trazas verdaderas o son relictos del ADN. Bueno, ahí se está un poquito en ello, pero probablemente con las nuevas técnicas avanzará mucho más. Y para eso de nuevo se vuelven a utilizar generalmente huesos largos y en algún tipo de yacimiento concreto. Pero vamos a avanzar mucho también en todo ello. Mm. En cuanto al comportamiento que se sabe de los dinosaurios, claro, hay multitud de especies, habrá mucha variedad, ¿no? Pero se tiene la idea, la imagen en la cabeza por las Mm. películas y tal de que eran animales carnívoros y muy agresivos y no sé qué. Imagino que eso será un mito, ¿no? ¿Cómo era o qué es lo que se sabe del comportamiento de, sobre todo de los grandes dinosaurios, ¿no? Estos grandes animales de metros y metros de... Bueno, si hablamos de los grandes dinosaurios, como pues, vamos a decir, los grandes, vas a hablar de qué es grande, ¿no? ¿Qué es grande? El que es Sí. muy pesado, el que es muy largo. Bueno, los saurópodos, ¿no? Entiendo que quieres preguntar por los saurópodos. Eh, Depende qué tipo de saurópodos, también habría que tenerlo claro. Pero su comportamiento, pues generalmente lo sabemos principalmente a través de sus huellas, Mm. era un comportamiento gregario, es decir, Vivían en vivirían manada. en manadas Ujú, y probablemente hacían grandes migraciones en búsqueda también de comida o en función de su, vamos a decir, de la estación del año. ¿M? Que hubiera un lugar concreto, como puede pasar hoy, no sé, por ejemplo, con los ñus, ¿no? Actuales en África. Entonces, bueno, pues parece ser que podemos comprobar como muchos de estos saurópodos, grandes saurópodos, vivirían en manada. ujú, Claro, también había grandes terópodos, grandes carnívoros. En un principio no está claro del todo si los grandes carnívoros, que podían tener 10 metros de longitud en función de su, también de la época geológica de la que estuviéramos hablando, si también probablemente tenían un aspecto más solitario, eran ajá, más solitarios, ¿no? mm, Luego también antes hablábamos de iguanodón, pues bueno, un poco pues lo mismo, ¿no? Este tipo de dinosaurios ornitópodos también podemos discernir que vivían en manada y también tenían este comportamiento gregario, es decir, desplazamientos en conjunto. Luego está el hecho o no de si tuvieron o no cuidado parental. Ante todo esto, pues también depende qué tipo de dinosaurio pudo tener un tipo de comportamiento u otro. Por ejemplo, no hace poquito publicamos también el comportamiento gregario en dinosaurios con placas, son los estegosaurios, que son muy conocidos también, ¿no? Que tienen placas desde el cuello hasta el final de la cola prácticamente con púas. ujú, Y también aquí, a través de huellas que hemos encontrado en la provincia de Teruel, pues hemos comprobado hipótesis previas que ya teníamos nosotros a través de las huellas, cómo estos dinosaurios también se desplazaban en manada. Por eso es muy importante el estudio global
no solamente de los huesos, sino también de las ignitas y también del registro geológico y sedimentológico y colaborar entre especialistas de diferente tipo. Ujú, ¿M? ujú. Para llegar a tener todas estas conclusiones. Pero bueno, en general, dinosaurios herbívoros grandes, pues irían en manada generalmente. Y reproducción sexual tenían estos animales. Sí. Sí. ¿Perdón? La reproducción era sexual, era una reproducción. Sí, eh, claro, por eso ah, España también es, por ejemplo, riquísima, riquísima en diferentes lugares, generalmente del Cretácico superior, pero también algo del Cretácico inferior, en yacimientos con huevos de dinosaurios. Encontramos en la zona de Pirineos o limítrofe, tanto en Cataluña, en Aragón, pero también en Guadalajara. ujú. En la provincia de Teruel también hay restos de huevos de dinosaurios y efectivamente hay lugares en el que hay decenas y decenas de puestas de huevos de dinosaurio en zonas de playa, ¿no? Para que todos los dinosaurios hicieran lo mismo, ¿no? Ujú. Pues eso es lo que hay que también interpretar. Ya. Si directamente hacían la apuesta y se iban y a ver qué pasaba, o estaban allí y cuidaban, Y entre comillas, cuidaban de las crías, claro. ¿no? Esto un poco relativo. Nosotros describimos en el año 2015, describimos la segunda especie de iguanodon, que decía Iguanodon galbensis, Mm, y lo escribimos a través con material de adulto, de subadultos, y luego también con 13 crías. Esto en el mismo yacimiento, ¿no? De alguna manera dedujimos la hipótesis de que podía haber ese cuidado que fuera una especie de guardería, ¿no? En la que ah, los pequeños dinosaurios de Iguanodon que medían 1 metro de longitud y bueno, pues quizás los dinosaurios más adultos que tuvieran ese cierto cuidado parental, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser interpretaciones, se necesitarían muchos más fósiles, pero probablemente ocurriría que cada dinosaurio es diferente, o sea, claro. cada dinosaurio tendría un patrón diferente en ese tipo de comportamiento. Si te parece, vamos a hablar un poco sobre Teruel, Dinópolis y, bueno, explica a la gente, la mayoría no sabrán qué es Dinópolis Ujú. y qué ha supuesto la paleontología para lo que comentaste antes, para el desarrollo turístico y social de Teruel, que es una provincia que es que queda un poco a desmano. Y entonces, pues ir a visitar esos yacimientos es una excusa perfecta, ¿no? Para visitar Teruel. Bueno, pues Dinópolis, claro que voy a decir yo, no, pero realmente Dinópolis y la provincia de Teruel en su conjunto es un lugar único, ¿no? Para conocer todos los aspectos que tengan que ver con los dinosaurios. Realmente es un parque de ocio científico de temática paleontológica. Es un parque temático, otra cosa es la idea que se pueda tener de que es un parque temático, es un parque de un tema concreto, pero realmente es un lugar en el que yo creo que está bastante bien combinado todos los aspectos que tienen que ver más con el ocio, es decir, el Ujú, acercamiento a lo que el público en general conoce, pues como bien dices, de las películas, de los libros de texto, con la propia investigación, ¿no? Con la ciencia. Intentamos que todo lo que hay en Dinópolis pues esté basado en aspectos científicos, por muy lúdico que sea. ujú, Entonces, es un proyecto que abrió sus puertas en el año 2001, el año que viene haremos 25 años. ujú, Mm, Anteriormente, para preparar el proyecto, pues el Instituto Aragonés de Fomento, que depende del Gobierno de Aragón, creó la propia Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel. Nosotros ya ujú, tenemos 27 años, pues para poner en valor ujú. para empezar con ese proyecto que es Dinópolis, ¿no? La sede principal está en Teruel capital, por La decirlo de sede alguna manera. principal, o La sea, sede principal. Dinópolis que es Sí. como un espacio muy amplio con museos y tal, o ¿cómo? Sí, la verdad que es algo totalmente diferente a lo que se conoce. Es decir, tú tienes una sede principal, que es lo que la mayor parte del público conoce, que es en la ciudad de Teruel, donde Ajá, la media de visita es en torno a 7 horas de visita, o sea, es muy, muy grande. Pero luego también hay otras 7 subsedes más ajá, pequeñas dispersas por la provincia de Teruel. Cada una de ellas con una temática concreta y cada una de ellas un poco con el arraigo de la paleontología de ese lugar concreto. Por eso están en esos municipios, ¿no? ujú, Pero bueno, como cada vez hay más municipios con importancia paleontológica,
pues cada vez serían necesarias más sedes, ¿no? Pero en un principio estamos hablando de una sede principal en Teruel. Mm, Por ejemplo, hay un museo paleontológico de más de 4.000 metros cuadrados en el que se pueden observar los únicos dinosaurios originales completos de España, montados de España, como proa, como Europelta. Estamos hablando de algo totalmente excepcional, poder ver eso en el museo. Podemos ver también en el museo la mayor cantidad de fósiles de dinosaurios gigantes de Europa, ¿m? Con los fósiles de lo que sería el Guernica de Picasso en el Reina Sofía, pues serían los fósiles de Turiasaurus riodensis en el Museo Paleontológico de Dinópolis. mm, O sea, un museo, la verdad que excepcional, también con fósiles de diferentes lugares del mundo, a diferencia de las sedes en las que generalmente lo que se ven son fósiles o las réplicas de los lugares en los que nosotros excavamos, ujú, ¿vale? Entonces tenemos sedes y por orden casi desde que se inauguró en Peñarroya de Tastavins, que desde Teruel capital hasta Peñarroya de Tastavins son 2 horas y media en coche, estamos hablando de una provincia muy grande, ujú, en el Matarraña, Peñarroya de Tastavins, en Galve, en Rubieros de Mora, en Castellote, en Albarracín, en Riodeva y en Ariño. ujú. Esto es lo que hace que si gran parte de las personas que vienen a Dinópolis Teruel, que son en torno a una media de 150.000, 160.000 personas al año, Mm. que aquí quiero recalcar que son más personas las que vienen a Dinópolis que las que tiene la propia provincia de Teruel, Qué bárbaro. Mm, ¿vale? Y la propia sí, ciudad de Teruel, que somos en torno a 35.000 habitantes, el impacto es muy grande, ¿no? Y el impacto es muy grande solamente desde el punto de vista turístico, sí. sino también desde el punto de vista de la investigación. Es un proyecto que desde el principio tiene paleontólogos. Eso es lo Ajá. que hace también O sea, total. tienen centros de investigación dentro Sí, del... la propia Fundación Conjunto Paleontológico, nosotros somos, además de la fundación, somos un centro de I+D+I del Ajá. Gobierno de Aragón. A su vez también albergamos el Museo Aragonés de Paleontología y somos la unidad de paleontología de dinosaurios reconocida por el Gobierno de España, ¿no? Mm, Durante estos 3 últimos años. mm, Por lo tanto, es un proyecto que está adherido a la propia investigación. Si ahora mismo a mí me suena el teléfono y tenemos la noticia de un posible hallazgo de unos fósiles, pues podemos estar en un rato, en media hora, en una hora en ese lugar, ¿no? ya, Estamos directamente en el territorio en el que están los fósiles. ya, De forma clásica, pues antes era un lugar al que se venía desde ciertas universidades, se trabajaba durante 10 días o en función de los presupuestos, se ya. estudiaba el material, se volvía al año siguiente. Nosotros lo que hacemos es, cuando a mí me preguntan, ¿cuándo excaváis este año? Digo, pues que excavamos durante todo el año. Claro. Ujú, ¿Vale? ujú. Entonces, si a todo esto le sumamos lo que es Dinópolis con las 7 sedes, pero además, realmente es que la provincia de Teruel es un inmenso museo paleontológico porque tenemos muchos lugares para visitar, por ejemplo, museos de sitio como son los yacimientos de huellas de dinosaurio, a través de la carretera de las huellas de dinosaurio que une el Castellar con Galve. Por ejemplo, estos pueblos que lo he dicho así muy rápido, en el Castellar, que es un pueblo de 50 habitantes, Sí. censados hay más de 80 yacimientos de dinosaurios. Algunos de Ajá. ellos habilitados para su visita, 4 yacimientos. ¿Estas visitas son visitas guiadas o son visitas que uno va allí y puede Visitas libres. O sea, independientemente? claro, es un complemento muy bonito. Es decir, tú tienes las sedes de Dinópolis, que sería, vamos a decir, un museo, un centro Sí, que clásico, eso te lleva un día tú pagas una entero entrada y tal. prácticamente. Eso es. Pero si vienes para más días, yo lo que recomiendo es conocer el territorio en el que nosotros excavamos. Y eso es yendo a esos lugares. Claro. Viendo en Ya. algún lugar, por ejemplo, pues hace 3 días hemos dado a conocer un yacimiento del Jurásico Superior en Ababuj, un pueblo de la comarca Comunidad de Teruel, que se involucra también mucho con lo que es su propia riqueza paleontológica. Eh, y hemos dado a conocer pues, 250 huellas de dinosaurio nuevas. Nosotros, pues inmediatamente, a través de este convenio que tenemos con la comarca, pues pondremos en valor ese lugar para que la gente pueda verlo. Y Claro. va a ir de Babú, pues un municipio que también tiene 50 habitantes, donde es también importante que de vez en cuando pues vaya algún turista y se tome algo o coma en el bar del pueblo, ¿no? Claro. Eso es un poquito las cosas que se pueden hacer también por cuenta propia, en este caso por la propia provincia de Teruel, y estoy especificando en dinosaurios, pero hay muchos otros lugares, ¿no? Por eso digo lo de la provincia de Teruel como un inmenso museo paleontológico, porque realmente es así. Eh,
muy poquitos lugares ahora en el mundo, algunos en este espacio, vamos a decir, tan comprimido, zonas quizás de Estados Unidos, Mm. de Canadá y de China, donde haya tal cantidad de lugares que se puedan visitar para conocer la historia de la vida en la Tierra, como es Teruel. Si tuvieras que recomendarme, digamos que uno quiere estar 2, 3, 4 días como mucho, 2, 3 días, digamos, un fin de semana largo y tal, aparte de lo que es la sede principal, ¿qué concretos sitios de los que has comentado recomiendas visitar? Bueno, realmente es complicado, yo diría por 4 días, porque realmente al final, además de aprender sobre la historia de la vida, lo que quieres es pues, pasar un día rodeado de naturaleza. Ah, En la provincia de Teruel somos pocos habitantes, con lo cual, bueno, pues todo lo que hagas realmente es muy gratificante, por ejemplo, para personas que viven en una gran ciudad, ¿no? En zonas más pobladas. Entonces, ya además de la sede de Teruel, en la que sin duda sin duda alguna, hay que echar mm, un día. Luego, en función de las partes de Teruel que más me interesen, también por otros requisitos, que pueden ser la parte de, no sé, lugares mm, únicos en relación a los bosques, a la naturaleza, o si quiero otro tipo de ambiente, pero yo vería al menos 3 sedes de Dinópolis mm, y luego haría un recorrido por la carretera de las huellas de dinosaurio. Es Oye, Dios. lo que decía anteriormente, ¿no? Sí, Entonces, por eso, si hablamos de dinosaurios en este caso, porque si hablamos de otro tipo de fósiles, ya pues vete al Albarracín, por ejemplo, porque algunas de estas sedes también están en pueblos que son los pueblos más bonitos de España, en la lista de pueblos bonitos de España, que voy a decir de Albarracín, ¿no? Pues allí hay una sede de Dinópolis, pero en este caso está dedicada principalmente a los fósiles marinos de la Sierra de Albarracín. Allí ya, veremos amonites, nummulites, o sea, perdón, amonites, nautiloideos, erizos de ya, mar, ya, diferentes ya. fósiles, ¿no? Del Jurásico Superior. Pero en dinosaurios clarísimamente, las sedes de Dinópolis Central, la sede de Riodeva, la sede de Galve, la sede de Ariño y realizar la carretera de las huellas de dinosaurio para ver diferentes yacimientos, alguno incluso, porque la pregunta clásica es, tú antes me has preguntado que cómo salían los yacimientos. Mm, Hay un yacimiento habilitado en un pueblo que se llama El Castellar, que está a media hora en coche de la propia ciudad de Teruel, en la que se pueden ver in situ los fósiles de huesos de dinosaurio. Es ajá, el único lugar de Europa donde se pueden ver fósiles originales de dinosaurio en un yacimiento in situ. Está habilitado en una gran vitrina, ajá. ¿vale? En medio de la montaña, y allí así encontramos nosotros La los. encontraste. Aquí está el yacimiento, aquí es donde venimos a trabajar, ¿no? Trabajar. Ese es Qué un bien. poco un lugar diferente a diferencia de otros donde hay, bueno, pues huellas de dinosaurio, además de diferentes épocas geológicas, de nuevo, del Jurásico superior o del Cretácico inferior. Sí, Y bueno, yo no, la verdad que no pararía, ¿no? de decir lugares, pero bueno, a grosso modo, sí, 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 una sí. visita de 4 días la realizaría así. Y de paso, pues pasar los días pues comiendo bien en lugares, Sí, claro, ahí fenomenal en Teruel, vamos, seguro. claro, y viendo pues lugares, comiendo buen jamón, que se dice, buen queso, Sí, buena sí. trufa y viendo lugares también que están muy poco alterados en la actualidad y que son lugares increíbles, que a pesar de no tener una marca, por ejemplo, de parque natural, Mm, pues yo creo que prácticamente el 80% de la provincia merecería tener esa denominación, ¿no? O sí, sea, Lo digo yo mismo con esta pasión, que a veces se me ve porque a mí me pasaba un poquito lo mismo, ¿no? Y cuando vine hace 26 años y empecé a conocer esta provincia, me quedé totalmente enamorado y aquellas personas que nos gusta la naturaleza es un sitio propicio para venir y conocerla. qué bien. Eh, Cuando descubres algún fósil o haces algún descubrimiento, imagino que la sensación de emoción será espectacular, ¿no? Hablaba Severo Ochoa, el famoso bioquímico español, de la emoción del descubrir, los momentos eureka que todo investigador tiene, ¿no? En el caso tuyo, ¿recuerdas o tienes en la cabeza cuáles fueron los momentos eureka tuyos? O sea, esos momentos en los cuales descubriste algo o sentiste una máxima emoción cuando viste algún fósil o algo así. Sí, hay diferentes momentos. El tema es para un paleontólogo.
Yo tengo la suerte de haber encontrado muchos yacimientos. O sea, Ah, sí. soy muy de campo, ¿no? Tengo ahora una labor más de gestión también, pero siempre he sido y soy, a pesar de todo, una persona muy de campo. Pero el tema, yo te diría a ti, ¿cuál es el descubrimiento? ¿El descubrir unos fósiles o una vez que lo estás investigando descubres la importancia de esos fósiles? Ya. Al fin y al cabo es todo un poco, va todo unido, ¿no? Ujú. Si me preguntas a mí, pues quizás soy una persona un poco fría, pero bueno, pues yo tampoco creo mucho, sí que creo mucho en la persona, pero pienso más en el conjunto. O sea, las cosas llegan por el Por el conjunto, en este caso por el trabajo. conjunto de una institución y que las personas tengan toda esa pasión, por ejemplo, por descubrir yacimientos, por Mm. estudiarlos, ¿no? Entonces, lo que yo intento transmitir a las personas jóvenes que te dicen, quiero estudiar dinosaurios saurópodos. Digo, pues empieza a buscarlos a ver dónde están. ¿Vale? Mm. Porque ir al cajón, abrir las colecciones y los tienes aquí, ¿dónde ha venido todo eso? Es Claro. fácil, ¿no? Mm. Pero bueno, me estoy yendo por los cerros de Úbeda, como dice el dicho. Pero bueno, pues, pues tuve la suerte de descubrir los primeros fósiles del dinosaurio gigante europeo, Turiasaurus junto con mi compañero Rafael Rollo y a su vez publicarlo en una revista muy prestigiosa desde el punto de vista científico, que en el año 2006, junto con también mi compañero Luis Alcalá, Turias de Bensis, en una revista como Science. Qué bueno. Eh, Posteriormente, otros dinosaurios gigantes. Cuando comenzamos a excavar, pues mira, justamente lo tengo en el fondo, lo he puesto de fondo. Ahí estamos viendo un fémur en este caso, de otro dinosaurio saurópodo que se llama los Iasaurus. Tanto Turiasaurus como los Iasaurus proceden de Riodeva, pero bueno, pues también he podido encontrar yacimientos por ejemplo, de huellas de dinosaurio. Hay uno en Alcalá de la Selva, en el que se está registrado incluso las impresiones de la piel de los dinosaurios productores. Un yacimiento de initas que es totalmente diferente. No sé qué decir. Es que la verdad que han sido muchos A mí me, yacimientos en los que he trabajado, ¿no? Y los que he trabajado y que, vamos a decir que he descubierto, pero tú puedes descubrir algo y si nadie lo mueve y nadie se investiga posteriormente, pues ahí se queda, ¿no? Y eso es claro, muy importante. efectivamente. Para un paleontólogo es el propio yacimiento y la investigación posterior. A veces quedan estos en aspectos también un poco folclóricos, que digo yo, ¿no? Es decir, porque también hay gente que te ayuda y te dice, creo que esto pueden ser huellas, creo que esto pueden ser huesos. Claro, Y efectivamente está en ti el ir a esos lugares y ver esos lugares, claro. personas que colaboran, que también se da. Y eso tiene una labor muy, muy Importante. importante, ¿no? Claro, claro. Pero yo lo que intento es que los paleontólogos de la Fundación Dinópolis también tengan la capacidad de hacer eso. Y Mm. como así lo tenemos, lo encontramos, pues como yacimientos súper importantes en Galve también, ¿no? De encontrar pequeños huesos que probablemente se escaparían a la vista de cualquier persona, que son las crías que decía anteriormente. Mm. Hacer buenas gestiones también, colaborar con empresas como con el Grupo Sanca en la mina de Santa María de Ariño. O sea, hemos extraído más de 11.000 registros, que no fósiles, 11.000 registros, que es un registro, es un cocodrilo prácticamente entero, de una Mm. mina de carbón. O Ya. sea, hay trabajos para generaciones y generaciones. Ya. Mm. Pues decía, es muy fácil. Luego venir, quiero estudiar cocodrilos. Digo, Ya. "Pero tienes que aprender también cómo se excava, se pasa calor, se pasa frío, se pasa un día prospectando por la montaña y no encuentras Y no, nada, nada, y claro. no encuentras nada, pero por lo menos así vas a valorar el estudio de esa Sí. vértebra, por ejemplo, ¿no? Ah, y yo me imagino, yo viendo el hueso ese que tiene detrás, ¿no? Sí. Me imagino que habrá muchas veces en que encuentres un fósil, un hueso de esto, y no puedas clasificarlo, ¿no? O es relativamente sencillo para vosotros encontrar un hueso de esto y decir, esto pertenece a esta especie, ¿no? O es difícil, no Hombre, sé. nosotros cuando ya prospectamos en un lugar determinado ya sabemos por dónde andas. Y claro, si estamos en Río Deva, por ejemplo, que es este pueblo donde está este yacimiento que tengo detrás, sabemos que estamos en el Jurásico Superior. Bueno, lo sabemos ahora, porque antes nos decían que estábamos en otra edad geológica, pero sí sabemos que estamos en el Jurásico Superior. Tengo algo que son 150, 145 millones de años. Lógicamente, cuando empiezo a excavar en un yacimiento, no sale ese fémur que tengo atrás. O sea, lo que veo es un trocito de hueso.
Entonces, en función ya del tamaño, pues ya empiezo a ver pues, sus características que probablemente pertenecen a un saurópodo. Y en Mm, función de todo ello, perdón, mm. perdón, Nada, no te preocupes, ¿no? sí, Sí, en función de todo ello, pues saber qué tipo de saurópodo. O sea, ya estamos en el campo, vamos a decir, haciendo especulaciones, pero ya, especulaciones científicas. Y luego ya, pues, lógicamente, cuando se empieza a estudiar es cuando se le da la importancia o no a lo que tienes delante. Si es ya, un nuevo género, es una nueva especie, si ya es conocida, ya, si puede pertenecer a un nuevo grupo de dinosaurios. ya. Bueno, la verdad que en función de la coyuntura, pero siempre Ah, sabemos ah, pero por dónde. habrá huesos que los tienes en el, digamos, almacenados sin todavía conocer o siempre se cataloga y siempre se De primera, describe. siempre, una vez que está en el museo, cuando algo entra al museo, ya tiene su sigla correspondiente y siempre está ahí para ya poderlo investigar. Lógicamente, la investigación lleva sus tiempos. Hace falta financiación primero para excavar, financiación para tener el personal, financiación preferentemente para preparar los fósiles en el laboratorio. Son mucho tiempo de preparación en Claro. el laboratorio para al final poder hacer el ciclo completo. Lo importante de un proyecto como este es que intentamos hacer el ciclo completo. Mm, Porque yo directamente cuando yo mismo ya tengo ese, no sé si ese bien o ese mal, que cuando veo algo estoy pensando ya en cómo transmitirlo a la sociedad. transmitir. Claro, claro, Directamente cuando ya lo veo en el campo. Entonces, claro. investigo, conservo el material, lo preparo, Mm. hacemos la publicación científica, procuramos que sea en revistas científicas de alto De, impacto, de para impacto. al final Trasladarlo ponerlo en Dinópolis o de otra manera, mm, como sea, para sí, intentar ponerlo en labor, para que al final recaiga todo ese trabajo en la propia población de forma directa o indirecta del que hemos extraído ese material. Es decir, va mucho más allá de mi currículum científico. Muchos de los investigadores en los cuales yo me incluyo, mm, probablemente incluso podía tener mucho mejor currículum científico, pero es muy importante para nosotros invertir el tiempo en hacer acciones sin duda, sí. de Difusión desarrollo, del conocimiento, sí. de difusión educativa, como estoy haciendo ahora contigo, ¿no? Efectivamente, claro. Hablar de todo. Seguro que de nuestra conversación va a ir más de uno a ver Dinópolis y Teruel, estoy seguro. Te iba a Bueno, preguntar por la investigación en España. sí. Cómo está la investigación en España desde tu punto de vista? Vamos, siempre se ha hablado de falta de financiación, de falta de ayuda al investigador y tal, aunque se ha mejorado y hay mucho talento, pero todavía igual estamos por detrás de otros países, ¿no? ¿Qué defectos le ves a la investigación en España y qué recomendarías para mejorar? Sí, hombre, yo puedo hablar del ámbito más paleontológico, por decir de alguna manera. Está claro que siempre en España necesitamos más, en Aragón se necesita más, sobre todo por lo que digo aquí, por lo que supone. Por ejemplo, el trabajo de la Fundación, lo que supone a la hora de dar a conocer. Tú me estás entrevistando porque conoces Dinópolis, porque conoces lo que aquí se hace, porque habrás visto los hallazgos paleontológicos, ¿no? Ujú, Entonces, realmente también es algo muy importante. Entonces, la investigación, me preguntas, bueno, pues tendría que ser apoyada realmente mucho más. En el concreto, la paleontología de dinosaurios, en España somos un grupo muy conocido internacionalmente. ujú, Internacionalmente, en general, los paleontólogos españoles colaboramos también con excavaciones de fuera de España. Nosotros mismos hemos trabajado en otras provincias, en otras comunidades autónomas, fuera de Aragón, pero también a nivel internacional, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? También hemos descrito nuevos dinosaurios para la ciencia con material de Estados Unidos. Yo creo que esto es lo ujú. que hay que poner en valor y cómo los paleontólogos de España, en general, Están a un nivel sí, internacional sí, potente. como te he dicho, hay diferentes grupos de investigación y somos Mm. potentes, pero sí que diría, porque damos mucho de nosotros, ¿no? En Efectivamente, general. hace falta También hay más ayuda. paleontólogos Mm, españoles que han trabajado en España y que a día de hoy pues están fuera, pero como tantos otros, pues bueno, en claro. institutos o universidades de fuera o en países también. eh,
yo qué sé, pues incluso pues hay gente en Argentina, ha habido gente en Portugal, hay gente en Alemania, en diferentes lugares que quizás les gustaría poder estar en España. Y yo creo que la paleontología de dinosaurios en España, como decía anteriormente, lo merece. Merece tener un centro, por ejemplo, de investigación, un centro de I+D+I global de paleontología de dinosaurios, Claro. por lo que supone para el país. Yo estoy hablando de Teruel. Desarrollo Sí, turístico, incluso desarrollo. cultural. Sí. Claro, pero hablamos hay centros importantes que se necesitaría pues trabajar mucho, mucho más desde el punto de vista científico. Hablo de Asturias, hablo de Cuenca, hablo de Castellón, hablo de Valencia. Realmente en La Rioja, por ejemplo, ¿no? Todos siempre hemos conocido las rutas de dinosaurios a través de las huellas de La Rioja, lugares Mm, como Soria, en mm, Burgos. Hay una gran riqueza en el que los paleontólogos y paleontólogas trabajamos muchísimo, pero que mm, se podría apoyar mucho más porque somos un icono hoy en día. La paleontología de dinosaurios en España mm. es un icono muy importante para el conocimiento de las faunas de dinosaurios durante el Mesozoico y en este caso es muy importante a nivel mundial. Has mencionado antes de pasada Argentina. Yo he leído en un monográfico de la revista Método, que tú también escribiste algún Sí, artículo sí. en Argentina parece ser que es la zona donde más dinosaurios de estos gigantes se han encontrado. Es un área especialmente abundante de fósiles de dinosaurios. Sí, bueno, principalmente también Argentina es muy grande, más que se dice, ¿no? También. Entonces, sí, efectivamente estamos hablando generalmente de titanosaurios, aunque también hay los grandes saurópodos como Patagotitan, argentinosaurios, son unos saurópodos increíbles, unos fósiles increíbles cuando se excava o cuando incluso se pueden observar y es un lugar muy propicio para encontrar este tipo de dinosaurios, también dinosaurios grandes, dinosaurios carnívoros, en el Cretácico superior, ¿no? Principalmente. Yo aquí sí te voy a decir los titanosaurios y los turiasaurios, que describimos aquí en la provincia de Teruel, es decir, Turiasaurus y sus parientes, que ya se conocen en diferentes continentes, pues algunos turiasaurios y los titanosaurios serán y son los dinosaurios saurópodos gigantes por excelencia. Eso es decir. Ujú, Pasa que los turiasaurios, y aquí me meto en aspectos más científicos, son eusaurópodos no neosaurópodos, es decir, no derivados. Serían como lo más primitivos, ¿no? Pero hay material, tanto que tenemos ahora en Teruel y otros que se están excavando en Francia también, turiasaurios gigantes, muy grandes. Hablamos de fémures de 2,15, incluso 2,5 metros de longitud, algunos de ellos. ujú. Entonces, los titanosaurios eran como muy, muy pesados, porque no hay más que ver una vértebra y los turiasaurios tenían unas extremidades a su vez muy, muy largas. Alberto, ya para ir acabando, me gustaría eh, preguntarte, bueno, ¿qué aficiones tienes, aficiones personales fuera de la paleontología? Aficiones, pues prácticamente cuando por suerte tu afición es tu profesión, a veces es difícil, aunque sería necesario también poderlo partir, ¿no? La naturaleza y tal, pero me refiero a hacer deporte, música, no sé, algunas Bueno, en mi aficiones. caso concreto, hago todo el senderismo que puedo. Tendría. El problema, vamos a decir que no es el problema, es que hago el senderismo por esos niveles geológicos que decía anteriormente que son propicios para encontrar yacimientos. Ah, Pero por lo tanto, que aunque quiera hacer ese día 10 kilómetros, ir por este sendero, pues cuando alzo la mirada y veo un corte geológico que veo que puede ser proclive a encontrar algo, pues claro, ¿qué va a hacer Alberto? Pues que directamente se desvía y llega hasta ese lugar, ¿no? Pero principalmente disfrutar de la naturaleza, para mí es muy importante todo ello porque a pesar de que vivo en una ciudad muy pequeñita, también, bueno, también vivo en un pueblo muy pequeño y el conocer toda la naturaleza, la relacionar con la paleontología, un poco lo que decía antes, ¿no? Encontrar, no sé, parapetos de la guerra civil, te pasa una cabra hispánica, un corzo al lado tuyo, bueno, todo eso es lo que a mí más me satisface. y por último, recomiéndanos a la gente que quiera un poco conocer un poco más sobre dinosaurios, algún libro de divulgación que tú especialmente consideres que sea
bueno de leer y con calidad. ¿Tienes alguno en la cabeza? Sí, pues yo tendría, vamos a decir así, hay varios libros últimos de alguno de ellos de José Luis Sanz, ¿vale? Que también es un referente para cualquier libro de José Luis Sanz, porque es un referente para todos los paleontólogos de dinosaurios en España. Ujú, Luego también, pues habría un libro de Luis Alcalá en relación a los dinosaurios de la península ibérica, que ujú, realmente, aunque siempre quedan un poquito desfasados, porque como vamos claro. Mm, con nuevos dinosaurios, pero también está muy bien para tener conocimiento de lo que hay en la península ibérica, lo que hay en España. Y luego yo también, pues, en la propia página web de la mm, Fundación Dinópolis, os podéis descargar en PDF un mm, libro que yo mismo coordiné y escribí casi en su totalidad, que se llama La provincia de Teruel como un inmenso museo paleontológico. ujú, Entonces, en ese libro vais a entender muy bien lo que es Dinópolis, lo que son las subsedes de Dinópolis y los múltiples recursos museográficos que hay para visitar en la provincia de Teruel. O sea, es ujú. el lugar, el libro casi perfecto para decir, y ahora voy aquí o voy allá porque tengo 2 días, porque tengo 3, porque tengo 4. Fenomenal. Pues Alberto, ya no te robo más tiempo. Muchas gracias por habernos ilustrado de forma general sobre el mundo de los dinosaurios, un mundo fascinante. Y también gracias por la labor que haces en Dinópolis y por fomentar el turismo cultural, ¿no? En Teruel y en el área tuya de la paleontología. Muchas gracias. Muy bien, Paco, pues nada, muchas gracias y nada, seguro que tenéis muchas más dudas sobre dinosaurios y nada, recordar que en Teruel es un buen lugar para verlo y hay otros lugares de España también muy, muy interesantes para poder observar esos grandes hitos paleontológicos que tenemos en este país.